Bueno, estamos de vuelta con este Congreso de la Tarde y tenemos hoy nuestra invitada, que ya no es una invitada, es parte de la casa y que va a estar con cierta regularidad visitándonos para hablar de temas interesantes relacionados con problemas muy coyunturales, muy ligados a la sociedad en la que vivimos. Está con nosotros la licenciada, autora del libro Culpable o Inocente, incline la balanza, Carmina Veras, con nosotros. Saludos, buenas tardes. Gracias por considerarme como parte ya de esta casa. Yo me siento como aquí, tal. ya estoy de aquí. Usted no va a cobrar en este mes porque ya la nómina salió. Ay, tenemos problemas ahí ya. Bueno, mira, tú traes un tema interesante en el día de hoy, como cada vez que nos visitas, y está relacionado con el surgimiento de la violencia. Háblanos de esto. Bien, no quisiera estar en esta participación haciendo una especie como de monólogo, sino más bien como un conversatorio con todos nosotros. Y lo digo porque quisiera preguntarle a ustedes, a ver si tienen por lo menos una idea de qué consideran ustedes, que una persona nace o se hace una violenta. Mira, yo creo que mucho tiene que ver el entorno. Desde mi óptica, nosotros como sociedad, por ejemplo, en la República Dominicana, crecimos viendo que con un golpe se resolvía todo. Se dañaba el televisor, le dábamos por atrás. Si ponía mucho la mano, te daban por la mano. Entonces, como que fuimos creyendo que esa violencia, que no la veíamos como tal, pues resolvía todo y lo fuimos normalizando a un punto que hoy creemos que todo se resuelve con violencia. Por eso vemos en el tránsito a dos personas que uno roza a otro sin la intención, porque a nadie le interesa rozar a nadie, y entonces nos vamos a los puños para resolver el asunto. Mira, tú tomaste en referencia dos elementos o dos ejemplos muy importantes para poder entender un poco toda esta lo que pasa y de dónde es que surge este asunto de la violencia. Pero lo primero que debemos de tener en cuenta es que hay dos posiciones principales o dos teorías o corrientes principales que han tratado como de explicar de dónde surge este asunto de la violencia. Y uno tiene que ver con la parte biológica, o sea, algún tipo de alteración, digamos que orgánica, que incide en que una persona no se desarrolle de una manera, digamos que normal o no violenta. Y hay otra que tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, que tiene que ver con el entorno. Ahora bien, la violencia tiene un componente, digamos que orgánico, que tiene que ver con la agresividad. Digamos que esa es como la carga genética que nosotros vamos recogiendo de nuestros padres. ¿Por qué? Porque la agresión en sí es innata. O sea, nosotros tenemos como una carga dentro de nuestro propio organismo que tiene que ver con la agresividad. Como el impulso, de instinto. Más o menos, sí. Sí. Porque precisamente en las especies, por ejemplo, qué sé yo, en los animales, pues en estos se tornan agresivos cuando ellos entienden que su supervivencia está en juego, en amenaza, exactamente. Y nosotros, los seres humanos, tenemos esa parte de que reaccionamos de esa manera, ya sea por una ofensa que nosotros hemos estado recibiendo o para defendernos de una ofensa. En el caso de los niños, por ejemplo, muestran esto cuando requieren la necesidad de la leche. Actúan con una actitud de exigencia y quizás el llanto, podemos reflejarlo, pero puede ser algo parecido, diríamos. Bueno, desde pequeño se va diciendo, porque es una forma de comunicarse. Exacto. En el caso de los niños, cuando no hablan, una rabieta, un lloriqueo puede ser una forma de expresar, de tratar de expresar por ahí vamos, algo. Sí. Por ahí vamos ahí como encaminándonos hacia ese camino. Entonces, eso es agresión. Estamos hablando en ese punto de agresión. Ahora bien, cuando hablamos de violencia, cuando esa agresión se ha salido de control.
O sea, ese impulso que nosotros hemos recibido en ese momento, pues no la podemos contener y se sale de nuestro propio, o sea, el accionar se desborda. Se va volviendo dentro de lo posible como una normalidad. Estamos llegando a ese punto. Entonces, esa ligera, digamos que diferencia entre ser agresivo y ser violento radica precisamente en eso. En que, con el ejemplo que Tomás puso hace un momento, en el tránsito, cuando una persona le mete un vehículo a otro y uno empieza a gritarle, a decirle un sinnúmero de palabras obscenas e improperios, pues entonces esa persona está reaccionando a esa parte como una especie de defensa, pero como que no pasa de ahí. Pero se vuelve violenta cuando esa persona o le tira el vehículo o se para, saca. Esa actitud se puede decir que fue agresivo o fue violento, el inicio. El inicio es agresivo, porque de alguna manera el tú reaccionar y decirle un sinnúmero de cosas al otro, tú te estás sintiendo ofendido, tú te estás sintiendo como que te están invadiendo tu seguridad, tu espacio, y tú respondes de manera, digamos que instintiva a ese. Pero cuando tú respondes no es que viene siendo dentro de lo posible violento. Si tú pasas a ejercer un daño físico, una acción de tú, por ejemplo, desmontarte, coger, qué sé yo, un bate, exactamente, exacto. Ahí se vuelve violenta. Ahí ya estamos hablando de violencia en sí. Porque la agresividad viene mayormente cuando existe una violación de diríamos en este caso, te violentan tu espacio, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es creo que no. Lo que pasa es que para considerarlo violencia o que una persona se tornó violenta, hay 3 componentes. La primera de ellas es que tenga la intención de causar un daño. Si yo me desmonto de ese vehículo, yo quiero, qué sé yo, romperte el cristal o simplemente caerte a palo. Yo te quiero. Muchos que se paran con un arma de fuego. Que eso lo estamos viendo nosotros lamentablemente con cierta regularidad. El segundo componente es que ese daño sea real. O sea, yo no simplemente salí de mi vehículo con un bate para amenazarte, para tú, digamos que sentir la advertencia de que yo te puedo controlar, crear un daño u ocasionarte un daño. Yo te quiero hacer un daño. Entonces, el tercer elemento tiene que ver con el estado emocional de ese momento. O sea, tu estado emocional está evidentemente alterado, está fuera de tu control. Fuera de sí, como decimos. Exactamente. Entonces, la agresión, si bien puede que llegue a infringir algún tipo de manoteo, para decirlo de alguna manera, digamos que no necesariamente llega a explotar para tú coger el bate y efectivamente darle un batazo. La violencia no siempre va con la agresión, pero la agresión siempre va con la violencia. Exactamente. Porque una reacción. La agresión, la agresividad está, digamos que, compuesta en todos los organismos. O sea, por más tranquila que sea una persona, si se ve ante una situación, reacciona de alguna manera. Eso significa ser agresivo. Ser agresivo, pero tú tienes hasta cierto punto como un control de tu propio accionar y de tu comportamiento, de tu conducta. O sea, como de alguna manera tu mente, tu organismo, el mismo... Una forma natural de agresividad, de controlar. Exactamente, de tú controlarte. Ahora, si tú te ciegas y te dejas como controlar de la ira y del enojo que tú sientes en ese momento, ese estado emocional se descontrola de tal manera que tú entonces accionas. Sigo con el ejemplo del vehículo, que tú sales del vehículo, sacas un arma, un palo, un bate, lo que sea, y empiezas a entrarle batazo a la otra persona. Tú sabes que en estos días han sucedido unos casos respecto a los parqueos, que es mayormente que traen estos tipos de problemas, sí, yo diríamos que se vuelven graves.
Y siempre he visto que es por la falta de una comunicación. Entonces, en esa falta de comunicación, cuando una persona se siente que la otra lo tiene como acorralado, se considera entonces que yo debo salirme de ahí. Viene la agresión principalmente desde que está ocupando. Ese es como el primer paso, para decirlo de alguna manera. Y mayormente sucede quien está en falta, que es que comete el error. Porque quien viene con su derecho, pero entonces la otra persona es quien actúa. Entonces, hay un momento donde el que viene sanamente a expresarle la situación, permíteme el parqueo, también se vuelve agresivo porque ya la otra persona provoca que sea agresivo. Lo que pasa es que en la conducta, yo no sé, espero y que no sea un asunto solamente del dominicano, entiende de que o sea, yo entiendo de que yo lo puedo hacer porque yo soy yo. Y porque sí, y tú simplemente tienes que estar como doblegado o subyugado a lo que a mi deseo. ¿Por qué? Porque sí. Ya lo decidiste. Exactamente, porque eres la única en la tierra. Exacto, o sea, pero no es capaz, digamos, que de reconocer esa falta que evidentemente soy yo que estoy cometiendo. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que te llevan a ser agresivo directamente? Mira, hay personas que no actúan con agresividad, que todo el tiempo son serenos. No, llega un punto, yo soy una persona pacífica. Te lo digo por mí. Yo soy una persona pacífica, pero hay momentos y hay cosas que hay gente que soporta más que otras. Sí, yo creo que sí. Manejan más mejor control. Sí. Como dicen algunos, hay uno mecha larga y uno mecha corta. Sí. Yo soy mecha corta. Yo soy mecha larga, saben manejar, pero tú sabes que cuando yo solté. Yo soy mecha corta. Yo lo manejo. Yo he aprendido a pagar un chila mecha. Yo lo manejo, pero cuando y yo tengo un amigo que dice, yo no tengo mecha. Explote una vez. Yo lo mío es vámonos a la trompada. Así es que dice, yo no, papo, pero así no. Pero en el caso de la violación, de violencia de género, se genera más de hombre a mujer, de mujer a hombre, en ese caso, para hablar del tema en cuanto a ahí se incluyen otros elementos socioculturales y de educación que interfieren o que influyen a que eso se dé, porque de los orígenes del patriarcado, eso es lo que se ha como ido de generación en generación, de que el hombre está por encima de la mujer en todo el sentido de la palabra, físico, de desarrollo. Desde la Biblia viene eso. Es la interpretación que siempre se le ha querido dar. Lo que pasa es que, como dice la palabra, interpreto como, ¿verdad? Tiene ese tipo de dificultad. No vamos a entrar en la parte de religiosa, porque no, ya eso se extendería las horas que tiene. Te hago la pregunta porque hay casos que existen parejas, por ejemplo, que en su mayoría son diferentes. Siempre en la mayoría son diferentes. Cuando existen dos parejas que tienen las mismas similitudes, las mismas actitudes, es como que su función es como si fuera cero. Porque las dos son iguales, son como, oye, son tal para cual, pero como que es cero. Los dos son mechacota, como dice. Pero hay ocasiones donde, así como existen hombres que tienen un comportamiento agresivo, violento, también hay mujeres que tienen un comportamiento bien fuerte. En este caso, el hombre siempre tiende a mantenerse un poquito más reservado ante esas actitudes. Lo que pasa es que ahí viene el elemento educacional y bueno, hay una información que no quisiera dejarla pasar, que viene como a repercutir ya cuando somos adultos. Y para venir para acá yo estuve, digamos que revisando, refrescando ciertos elementos y me encontré con unos datos bastante curiosos en el sentido de que nosotros, la mayoría de las investigaciones se han realizado en las conductas, digamos que agresivas y violentas, en las etapas de la adolescencia y ya de la adultez. Ahora bien, ¿de dónde viene eso? Tiene que ver con el proceso educativo y de crianza y de formación que tienen los niños. Yo estuve viendo un documental bastante interesante que habla precisamente de lo que Alberto mencionó hace un momento, de cuando los niños reaccionan, y me resultó bastante interesante y confirmé de que sí, realmente los componentes de agresividad están desde intrínsecos en nosotros.
O sea, que nosotros venimos con eso y que depende de cómo ha sido nuestro proceso de formación y de crianza, nosotros podemos aprender a regular y a modular y a contener y compensar todo ese tipo de conductas. Sí, porque hay jovencitos, niños que se desarrollan con otros niños en el entorno, en el barrio, y crecen, quizás no con tanta cercanía con los padres, y se desarrollan su vida. Sin embargo, algunos tienen unos temperamentos muy distintos, aunque estuvieron siempre juntos. Unos actúan de una manera muy sumisa y otros son ya un poco más... Lo que pasa ahí eso es cuando niños. Entonces, por eso, disculpa, para poder terminar la idea, por eso es que tiene que ver mucho con la formación, o sea, con ese proceso de formación y de la manera en que los adultos, los cuidadores, es decir, los padres, los tutores, los que están en la primera mano en el cuidado de esos niños, depende de cómo ellos vayan reaccionando. Entonces, los niños, desde pequeños, entonces los niños pueden ir manejando mejor una situación u otra. Es realmente esencial ir identificando y educando basados en las emociones. Tú estás enojado, sí, yo entiendo que tú estás enojado. Lo primero es irle como poniendo nombre a cada una de esas emociones. Y en el momento de que, por ejemplo, un niño de 2 años empieza a hacer rabieta, que empieza a, qué sé yo, a tirarse, a gritar, a presentar ese tipo de conductas agresivas, incluso hasta violentas, porque le da un manotazo, le tira algo a otro, le jala los cabellos al compañerito, al hermanito. Entonces, el adulto que se supone que es una persona madura, con la capacidad de identificar esa acción. Exactamente, tiene que saber, o se supone que debería de saber, cómo poder controlar esa acción y ese temperamento que tiene. Y que el niño de por sí también sabe que lo está haciendo así, porque en ocasiones saben que lo están haciendo, sí, aunque desconoce quizá la definición como tal. Pero sí conoce que hay una siente actitud, porque es algo orgánico, o sea, hay un sinnúmero de sustancias que el propio sistema está segregando, que digamos que lo empuja, que lo obliga de alguna manera a reaccionar de esa manera. O sea, que esto es prácticamente también en contra de su propia voluntad en ocasiones. Lo que pasa es que no lo saben controlar. Y por ejemplo, cuando un niño está haciendo una rabieta, la actitud más idónea de la persona adulta que está ahí es apartarlo, digamos que tratar de contener esa reacción de ese niño, que lo carga, que lo arrulla, que lo consuela de alguna manera, para que ese niño se pueda tranquilizar o empezar a mermar un poco esa reacción de ese momento. Entonces, pero si por ejemplo yo estoy con 2 niños y uno yo veo que le da al otro y le digo, fulano, no le dé a tu hermanito, y le doy un manotazo, o sea, yo lo estoy corrigiendo de una manera que él está como afianzando ese comportamiento, porque él le está dando al otro y yo le estoy dando a él, diciéndole que no lo haga. Yo no lo puedo, yo no puedo hacer porque no soy grande todavía. No, pero en ese caso tú tendrías que ver lo que son los hijos míos. María José tiene 4 y Talbert tiene 2. Y María José le dice, mire, carajo, no le ponga la mano a eso. Mira, Carmina, entonces en el caso de una persona que toda su vida ha sido pacífica, pero por una condición médica cambia a ser agresivo y violento, ¿cuáles son esas condiciones que cambian al cuerpo para volverse una persona agresiva o violenta? Tú has dicho una palabra clave, cuando tiene una situación, o sea, hay algo que se alteró. Y ya, por ejemplo, yo me imagino que tú lo dirás por el caso reciente de la doctora que tuvo una reacción bastante agresiva. Lo de la niña. Exactamente, o de las niñas, porque ya van varios casos. Yo estuve viendo un poquito esa lamentable noticia y hay enfermedades de base que llegan un momento en que si no están bajo medicación, o un control de su medicación. En el caso de ella es esquizofrenia, creo que están sí. hablando de eso. Esa es la enfermedad que se está mencionando.
Evidentemente que yo puedo tengo una ligera idea de eso, pero ya eso es un asunto psiquiátrico que se escapa totalmente de mis manos y de mi conocimiento, pero hay detonantes, hay elementos que pueden, digamos que, bueno, como repito la palabra, detonar, accionar ese comportamiento. Y si es una persona, por ejemplo, con esquizofrenia que no tiene un control adecuado o de su medicación, pues entonces puede llegar a tener ese tipo de comportamiento. Aunque sea irracional para el común, hay una situación de base que está en total descontrol, o sea, fuera de su propio, de sus manos, el poder controlar ese momento. ¿De qué forma pudiesen lograr a alguna persona tener ese control? Teniendo en cuenta que lo saben, porque hay personas que saben que son así, que son violentas. Mira, tú tienes que bajarle un poco esa violencia. Dice, no, yo soy así. ¿Cómo pueden ellos aprender a...? El primer paso para uno tratar de mejorar o de modificar cualquier tipo de conducta es reconocer que la tiene, primero. Y reconocer reconocer que esa persona, por ejemplo, yo, si fuese una persona violenta, que yo soy una persona violenta, que eso me causa daño, le causa daño a las personas que están cerca de mí, y por eso yo voy a empezar a tomar acción para ir mejorando eso. Y evidentemente que tiene que ser bajo un proceso de especialistas en conductas. Sí. Eso no es simplemente tiene que poner su parte. Con el deseo. O sea, el primer paso es el reconocimiento. El segundo es tomar acción para. Y entonces ahí, en ese proceso de reconocimiento, buscar ayuda para poder manejar esa conducta que yo entiendo que sí, que se puede manejar, que se puede mejorar. Pues, siempre poniendo de su parte, ¿eh? Claro. ¿Cómo identificar a una persona violenta? En silencio. ¿Verdad? Una persona violenta pero que está en silencio. No, ¿cómo identificarla? Porque la acción me imagino que lo identifica. No necesariamente. No, porque recuerda que... porque tú puedes tener un momento de violencia, pero no necesariamente tú eres una persona violenta. Exacto, sí. Exactamente. Porque lo que pasa es que ahí viene lo que yo mencioné hace un momento, cuáles son los detonantes. Si hay varias situaciones que... Mira, por ejemplo, ahora, en la sociedad como la tenemos ahora, hay muchos elementos que están como bombardeando a todo el mundo, por pacífico que sea, que son situaciones totalmente estresantes, que si tú no buscas la manera de tú como bajar tus propios niveles y hacer como un ejercicio instantáneo en ese momento de relajación, entonces tú probablemente vas a tener muchas dificultades. Si tú tienes esa condición de ser una persona violenta, tú puedes cambiar a una persona más pacífica o pacífica. Mira, en ese terreno, o menos violenta. Yo entiendo que no es mi especialidad, debo decirlo. Voy a dar simplemente una opinión, pero yo entiendo que sí, que se puede, pero no es como las personas que son víctimas. Si no recurren a ayuda, pues entonces no van a poder salir del círculo de la violencia. Asimismo, entiendo que es con el agresor, con la persona violenta. Si no busca ayuda, y si es un caso incluso de tener que ir a no solamente a terapia, sino a un médico psiquiatra que lo evalúe y diga, mira, usted tiene, qué sé yo, esquizofrenia o cualquier otro tipo de trastorno, algún tipo de psicopatía o una cuestión de esa, que se pueden controlar, además de la psicoterapia, con medicación. Entonces, esa es la vía, entiendo yo, para poder mejorar y digamos que vivir en una sociedad de una manera un poco más ¿Y hay algún tipo de análisis entonces que identifique que una persona es agresiva o que sufre de esquizofrenia o algo por el estilo? Estudios, hay test psicológicos, pero como dije, ya a ese nivel tiene que ser tratado por un médico psiquiatra, que son los especialistas ya de determinar ese tipo de situaciones y de
encontrar alguna situación, si hay algún medicamento o lo que sea, que pueda ayudar a manejar y a controlar ese tipo de trastorno o de enfermedad, porque hay que verla como tal. Entonces es la persona que tiene la autorización para medicar y poner ese tipo de tratamiento. Tú sabes, Carmina, tú decías hace un momentito de que en la República Dominicana ahora existe como un alto nivel de estrés. O sea, que tenemos a la puntita de la agresividad, sí, todo el mundo anda con el cuchillo en la boca prácticamente. ¿En qué porcentaje tú consideras que estamos como en sí, en cuanto a ese aspecto de agresividad, de violencia nosotros los dominicanos? Yo creo que lamentablemente, y es crudo y difícil decirlo, estamos en unos niveles como una olla de presión. ¿Verdad que sí? Sí, porque, o sea, la cotidianidad que tenemos, por ejemplo, ahora con este calor infernal, con todas las calles desbaratadas, que la única, en mi caso, yo lo que trato de, Señor Jesús, yo espero que, o sea, lo bueno de todo esto es que esto no es para siempre, el futuro, exactamente, el futuro, o sea, focalizarme en ese futuro no demasiado lejano, esa esperanza exactamente, de que esto no va a durar demasiado, de que esto va a mejorar y de que, qué sé yo, va a influir de alguna manera para que, por ejemplo, el tránsito sea un poco más, esa tensión. Exactamente, pero hay otros elementos que se agregan a todo eso, económico y que no mencioné hace un momento, el consumo de ciertas sustancias que evidentemente alteran el comportamiento. Sí. Llámese alcohol o cualquier droga o sustancia controlada que ahora mismo están prácticamente, o sea, eso está en toda la... normalizando. Como tú manifestabas, porque ahora cualquier cosita es un problema y cualquiera mata a cualquiera como si no ha pasado nada. Sí. Como que es algo sencillo. Entonces vemos esto como se está volviendo normal y se supone que debe medirse y tomarse en cuenta. Se ha hablado mucho respecto a lo que es el tratar a las personas de manera psicológica, porque hay muchos problemas psicológicos. En ese aspecto imagino que entra la parte de la agresividad. Sí, porque es que todo el mundo, mira, si tú... Una persona que tiene problema económico, problema con la mujer, problema, qué sé yo, un ambiente tóxico laboral o que simplemente el dinero no le está dando y sale y se encuentra con una persona que se le atraviesa el medio de el vehículo y eso lo hace, qué sé yo, que llega tarde a su trabajo, que el jefe le habló mal, le reprocha porque llegó tarde o porque tiene una semana entera llegando tarde o que el rendimiento no es el mismo. O sea, esos son como... la olla de presión, pues entonces sigue presionando, sigue guardando. Por eso es que cuando muchos de estas personas, cuando llegan a su casa, que no saben controlar, no saben identificar, no han podido lidiar con toda esa situación, lo descargan ¿en quién? En la pareja, en los hijos o en el vecino que se paró mal. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es como una especie de círculo vicioso, pero también al mismo tiempo es como una bola de nieve que va rodando y llega a un punto en que lamentablemente entonces se detona de alguna manera, porque deja una olla encendida al tiempo en una estufa y olvídate que... Finalmente, Carmina, ¿qué hacer con toda esta violencia? Mira, yo entiendo que en República Dominicana se está dando una situación que debemos de ir como trabajando y reconociendo este tipo de comportamiento. Y es un asunto que no solamente tiene que ver la parte estatal. Tendemos a dejarlo todo como a los organismos a las instituciones del exactamente Estado, para que resuelva todo. Yo creo que nosotros como sociedad, como persona, como ente de la sociedad, o sea, debemos de ir como tomando conciencia de que si no nos sentimos mal,
si no nos sentimos bien y hay algo que nos está afectando tanto a nosotros como a nuestras familias, a nuestro entorno, tenemos que ir como tumbando un poco ese tabú, y que si nosotros necesitamos ayuda, pues entonces buscar la manera de encontrarla, y no simplemente quedar, como dijo Ángel hace un momento, de que yo soy así y punto, porque eso realmente causa muchísimo daño. Bueno, gracias a Carmina, que ha estado con nosotros en la tarde de hoy trayéndonos estos temas tan interesantes para una sociedad que, como ella señala, cada día se torna más convulsa, más difícil, y entonces debemos ir buscando de dónde vienen todas esas dificultades que nos hacen convivir en el caos en el que estamos conviviendo. Gracias, Carmina. A ustedes. Les esperamos pronto por aquí. Señores, no se muevan, permanezcan con nosotros, que volvemos después de la pausa.